Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente. Avanzamos en esta mañana de domingo aquí en Sala de Prensa Blue hablando de diferentes temas y hoy hemos querido dedicar buena parte de nuestro espacio a informar, a contar, a registrar, pero también a analizar y a hacer, valga la analogía, valga la reflexión, un examen médico, una disección a qué es lo que le pasa al sistema de salud en Colombia, que para millones de colombianos se está volviendo una verdadera tortura. Lo que contaba el vocero de la Asociación de Pacientes de Colombia es realmente indignante y doloroso. Gente que se ha muerto por falta de atención, porque le hacen mal un diagnóstico o simplemente porque en la EPS, y especialmente en la nueva EPS, que está también intervenida por el gobierno, no los atienden. La gente ha tenido, repito, que sacar de su bolsillo, dedicar buena parte de su presupuesto. La gran mayoría de quienes lo hacen, pues no es que tengan un gran presupuesto para gastar en salud, para comprar medicinas, para ir al sistema privado, porque el sistema público no está funcionando. Así de claro y de sencillo. Pues bien, a esta hora de la mañana, aquí en Sala de Prensa Blue, saludamos al doctor Augusto Galán. Él fue ministro de Salud, es una de las voces más respetadas en este tema. Hace poco, en una infidencia, estuvimos con él en un foro precisamente con voceros del sector de la salud, y el diagnóstico que él entregó, además porque representa y fundó el centro de pensamiento del que hablábamos hace un instante, Así Vamos en Salud, que entrega un doloroso diagnóstico del sistema en Colombia, pues repito, lo hace ser toda una autoridad en la materia. Doctor Augusto, muchas gracias por atendernos. Roberto, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Doctor Augusto, estoy viendo aquí una cifra que entregaron ustedes del cierre en Así Vamos en Salud sobre el déficit patrimonial del sistema de salud. Dice que tiene 15.8 billones de déficit, es decir, el hueco, y que las pérdidas operacionales superaron los 7.3 billones de pesos. ¿Uno cómo entiende eso? Y esa es la primera inquietud, doctor Augusto, cuando nos acaba de decir el señor de la Asociación de Pacientes que solamente a la nueva EPS el Estado le transfiere cerca de 2 billones de pesos por mes. Si estoy entendiendo, 48 billones de pesos en 2 años. Correcto. Sí, a ver, digamos, esas son cifras. La primera, la de las 15.8 billones de pesos son del déficit patrimonial, o sea, cómo se ha ido deteriorando el patrimonio de las EPS. ¿Y por qué es importante el patrimonio de las EPS? Porque las EPS son la puerta de entrada de la financiación del sistema de salud. Si a las EPS le está yendo mal financieramente, al sistema de salud le está yendo mal. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, tienen pérdidas acumuladas, que son las denominadas pérdidas operacionales, que para el año 2025 fueron de 7.3 billones, que han venido creciendo, y eso va deteriorando el patrimonio porque han tenido que apelar al patrimonio para poder atender la prestación de servicios. Doctor Augusto, ¿por qué tienen pérdidas? Tienen pérdidas porque ese maravilloso plan de beneficios que todos los colombianos queremos no tiene el presupuesto suficiente para ser financiado. Entonces, ahí es donde radica el problema más estructural, y es el problema y la discusión que no se ha querido dar. Entonces, tenemos esa situación de que eso, ¿en qué está representado? En la cotidianidad, en la práctica, en eso que llamamos siniestralidad. O sea, ¿cuánto le está costando la atención de los pacientes en promedio? Y eso nos lleva a otro dato que estamos diciendo ahí, que por cada 100 pesos que recibe la EPS, en promedio, se están teniendo que gastar 108.6 pesos. ¿Usted me repite, excúseme, doctor Augusto, ¿me repite esas dos cifras? Por cada 100 pesos que reciben, sí, digamos, el gobierno nacional les entrega la UPC y les entrega el presupuesto máximo. Sí. Y esa es la fuente de recursos que tienen las EPS para financiar y prestar y atender los pagos de los servicios de salud.
Y la siniestralidad, que en estricto sentido es el costo médico, lo que llamamos el costo médico, los servicios de salud, lo que pagan por los servicios de salud, por la consulta, por el laboratorio, por la hospitalización, está costando en promedio 108 pesos, 108.6 pesos. O sea, un 8% por encima. Ahí está el hueco. Y ahí está el hueco. Sí. Y el hueco está en que el presupuesto, porque es que, Juan Roberto, cuando el gobierno nacional dice, es que yo desembolso a tiempo la unidad de pago por capitación. Es que, perdóneme, lo interrumpo ahí, es que estoy viendo aquí una cifra y quiero tratar de entender y sobre todo que nuestra audiencia lo entienda, doctor Augusto, porque estoy viendo que el reporte más cercano de la ADRES, que es la administradora de los recursos, la plata de la salud, decía que, por ejemplo, que a julio del año pasado, a julio, le habían girado al sistema de salud 53 billones de pesos. Lo que usted, si le estoy entendiendo, la plata no es suficiente, pero además nos decía el señor de los pacientes, es que no es solamente no es suficiente, en el caso de la 9PS, es que la plata no se la pagan a los hospitales. Sí, además de que es insuficiente, no le están girando adecuadamente lo que están recibiendo la nueva EPS. Uh-huh. Entonces vimos ese video dramático del director del hospital de Itagüí ayer. Llorando, espantoso. Pues es muy doloroso porque es que otra de las cosas, Juan Roberto, es que si el sistema energético colombiano colapsara mañana, sí, y hubiera un apagón del 75% del país, al día siguiente estaríamos todos los colombianos en la calle diciéndole al gobierno nacional, esto lo tiene que arreglar ya. En el sistema de salud no ocurre así y eso es lo triste y doloroso y cruel, porque el deterioro es lento y progresivo y se paga en vida y en sufrimiento y en enfermedad. La gente se va acomodando a la situación y entonces unos pueden pagar un seguro privado, los otros hipotecan la casa, el otro vende el carro, el otro vende la moto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay unos, que son la mayoría y los más vulnerables, que no tienen cómo hacer eso. Claro. Y la enfermedad los va deteriorando hasta que mueren. Y pacientes que venían recibiendo su tratamiento de manera regular, a tiempo, que con ciertas dificultades, por supuesto, porque no podemos decir que era perfecto el sistema de salud, pero han dejado de recibir eso, que ya lo venían recibiendo. Entonces el interrogante es, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió y por qué eso está ocurriendo? Y ahí todo el antecedente, Juan Roberto, de la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, que han advertido, y lo hicieron en varias etapas el año pasado, sobre esa circunstancia y sobre la necesidad de financiar adecuadamente el sistema de salud. Sí. Y esos llamados no se han atendido por parte del gobierno, desafortunadamente. Mire, y aquí viene un tema, doctor Augusto, puntual, que, repito, esta semana brilló desgraciadamente por todo lo que está pasando, porque ya la roncha cada vez es más grande, excúseme la analogía, del desastre de la salud. Y esta semana, así como vimos llorando al señor del hospital de Itagüí, que no tiene cómo pagar al personal, vimos llorando a gente en las clínicas. Y alguien dirá, no, pero es que esa lloradera uno la ve hace muchísimos años. En el caso de los usuarios de la nueva EPS, antes Seguro Social. Pero es que lo que estamos viendo ahora, doctor Augusto, es una debacle total. ¿Esa debacle a qué se debe en el caso puntual de la nueva EPS? Pues a que las intervenciones han demostrado, y estaba advertido en el momento en que le hicieron, que esa no era la solución. Es que, Juan Roberto, lo primero que hacen con una intervención es eliminar los controles dentro de la entidad. Desaparece la junta directiva, desaparece la asamblea de propietarios o quien haga sus veces, y queda una persona encargada de todo, sin controles, ni pesos ni contrapesos al interior. ¿El señor Galvis, el interventor? Bueno, en general los interventores. Yo digamos, las intervenciones en materia de salud, las intervenciones a las entidades, particularmente a las de las EPS, no han funcionado nunca. Y eso estaba advertido. Y el gobierno nunca se había visto una intervención masiva.
habían existido intervenciones de una EPS y generaban dificultades y problemas porque terminaban siendo liquidadas. Aquí hicieron una intervención masiva, llegaron a 30 millones de personas en EPS intervenidas, Sí. y eso es lo que ocurre. Entonces, pero es que adicional a que nombran a una sola persona que se encargue de unas empresas de un tamaño, es que la nueva EPS maneja 24 billones de pesos anuales para que los administre una sola persona que adicional a eso no tiene formación, ni conocimiento, ni experiencia en manejos de aseguramiento. Se lo digo en otros términos, doctor Augusto, politiquería. Pues esa puede ser, o sea, pero digamos, es en el fondo es ineficiencia, en el fondo es ineptitud, una claro. visión errada de cómo se soluciona un problema. El gobierno falló gravemente al pensar que interviniendo a esas EPS, que interviniendo el componente de gestión de la demanda del sistema de salud, de la demanda de la población, que esas eran o han sido las funciones de las EPS, iba a solucionar los problemas de la oferta. Sí, doctor Augusto, ¿sabe qué es lo más grave? Yo no sé, y el tema no es personal, faltaba más. Aquí estamos hablando de un tema de Estado y algo creo que es más importante, de vidas, de millones de personas, la salud. Lo que más duele, inquieta e indigna es la arrogancia de quienes manejan el tema, empezando por el ministro Jaramillo y de ahí para abajo, porque usted habla con ellos. Ayer vi una entrevista con el señor de la ADRES y para él todo está perfecto. Pues, Juan Roberto, a nosotros en las facultades de medicina, a los médicos y a los profesionales de la salud nos enseñaron un principio. Ante todo, no hacer daño. Ante todo, no lastimar a nadie. Esto que está haciendo el gobierno está haciendo daño. ¿Se le estoy entendiendo? Claro, está haciendo daño. No hay sino que hablar con usuarios y pacientes. No hay sino que hablar con los directores de los hospitales, de clínicas, con los mismos funcionarios y trabajadores de la salud. Están sufriendo. No, qué barbaridad. Doctor Augusto, usted es médico y usted me dice, en la Facultad de Medicina nos enseñan a que lo más importante es no hacer daño y tomar decisiones en ese sentido. Como está hoy el sistema de salud, y perdóneme si puede sonar superficial la pregunta, pero ¿cuánto le queda de vida al sistema de salud público en Colombia? Pues digamos que yo no me atrevería a decir eso y espero que no sea pues algo que vaya a ocurrir. Lo que uno ha visto, el ejemplo que yo traigo ante esa pregunta es el sistema de salud inglés. El sistema de salud inglés es uno de los sistemas paradigmáticos en el mundo y más reconocidos. Acuérdese que inclusive en el Campeonato Mundial de Fútbol o en los Olímpicos que hubo en Inglaterra, sí, lo presentaron como uno de los orgullos nacionales. Y durante la primera década de este siglo, en los primeros 10 años, el sistema de salud inglés tenía una actualización de financiamiento en promedio del presupuesto para salud del 6.7% anual. Los gobiernos a partir del año 2010 bajaron esa actualización y ese incremento al 1.5 y a veces hasta el 1.2% anual. Desfinanciaron el sistema de salud. Y eso produjo, el sistema de salud inglés, como todos los anglosajones, tienen lo que se llaman las listas de espera. Y las listas de espera se incrementaron dramáticamente. Y cirugías a 10 meses, 12 meses, exámenes de laboratorios a 15, 16, 17 meses, consultas especializadas a 6, 7, 8 meses, y ese tipo de cosas. Pero el sistema de salud nunca colapsó. Sí hubo quejas, sí hubo manifestaciones y paros, y todavía no se han equilibrado. Entonces lo que yo quiero decir es que lo cruel en el sistema de salud es que en los sistemas de salud es que se van acomodando. Vuelvo al ejemplo del sistema energético. El sistema de salud eventualmente, no creo, vaya a tener un colapso como el que puede tener un sistema energético. Ahora, una EPS como la nueva EPS, pues de pronto llega a un punto
de cesación de pagos, pero ahí tenemos un agujero negro. Llevamos más de 2 años y medio esperando unos balances financieros que se hagan públicos como se hacen periódicamente los de las demás EPS, y la nueva EPS no lo ha reportado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? No, doctor Augusto, el diagnóstico de este paciente de verdad que es desalentador a morir. Y el tema es que pues vienen elecciones, uno no sabe qué va a pasar en ese proceso electoral. Y pues más allá de la política y la politiquería, es que está de por medio la salud de la gente. Pues, Juan Roberto, yo tengo un espíritu optimista y aún en estas circunstancias persisto en ese optimismo. Sí. Yo confío que el gobierno nacional rectifique, pero más allá de eso, tengo una plena confianza del sistema de salud, de los trabajadores de la salud, de los funcionarios del sistema de salud. Lo que se requiere es un liderazgo claro, un liderazgo que yo lo llamaría compasivo, que nos entendamos todos y tengamos un diálogo que no se ha dado, una búsqueda de concertación. Aquí nadie quiere dañar el sistema de salud, pero hay unas visiones y unas posiciones en las cuales no estamos de acuerdo. Y eso es legítimo, pero dialoguemos, trabajemos por un propósito común. Y yo estoy seguro que con un liderazgo claro, que yo espero que este año se logre un liderazgo en ese sentido, que se base en la Constitución, que respete la evidencia, que tenga la apertura democrática de la conversación, del diálogo y de la construcción colectiva. Estoy seguro que con ese liderazgo el sistema de salud y la gente en el sistema de salud va a responder. Es lo que todos esperamos. Doctor Augusto, tal vez una inquietud final sobre este mismo diagnóstico. Y creo que lo hablábamos usted y yo, repito, en ese foro, en esa conversación que tuvimos con voceros del sector salud. ¿Hay ya algún estudio, hay alguna proporción que muestre evidencias en cifras cuánto están hoy los colombianos gastando para suplir servicios de salud que antes les prestaba el sistema público? Hay unos estudios que apenas son preliminares que han mostrado un incremento en el gasto de bolsillo, en lo que técnicamente llamamos el gasto de bolsillo. Sí. Para la opinión pública, eso esencialmente es personas que no tienen ni un seguro que los cubra y que entonces tienen que sacar la platica de su propio bolsillo y pagar directamente la prestación de servicios. Sí, ese es el gasto medicamentos, sí, más injusto, más inequitativo que existe, y nosotros habíamos logrado bajar ese gasto de bolsillo a cifras que a nivel internacional eran del orden del 14% en el caso colombiano, y era uno de los gastos de bolsillo más bajos, 14% del gasto total en salud, más bajos que en cualquier parte de otros países. Y hoy lo que se está viendo es que eso se está incrementando y se está aproximando más al 20%. Oiga, ¿sabe qué paradoja hay, doctor Augusto? Y quiero su opinión basado en este dato y en esta reflexión. Y es que las vueltas de la vida, este gobierno dijo, es mejor el sistema de salud intervenido y manejado por el Estado. Es una posición filosófica e ideológica del actual gobierno. Pero por lo que le estoy entendiendo, que ahora los colombianos tengan que sacar de su bolsillo más plata para poder tener atención de salud, comprar medicamentos, hacerse exámenes, citas con especialistas y ese largo etcétera, pues lo que están haciendo es dándole más plata al sector privado de la salud. Sí, pero adicional a eso, digamos, ese cambio, uno de los logros más importantes y de los avances en el goce efectivo del derecho a la salud que habíamos alcanzado en estos 30 años, era esa protección financiera que la vivimos durante la pandemia. Nadie, como en otros países, tuvo en Colombia que vender su casa o quedar endeudado por la atención de su familiar. Eso es verdad. Durante la pandemia. Y uno veía lo que ocurría en Ecuador y en otros países, por no dar nombres propios, inclusive en Estados Unidos. Sí, hay gente que todavía está pagando las atenciones de esa época. En Colombia no ocurrió eso. Y ese era uno de los logros, justamente por el modelo de sistema que teníamos,
Y eso se está perdiendo y es lo que le digo de cómo un sistema de salud se va, colapsando o se va lesionando. La gente se va acomodando porque va gastando de su propio bolsillo los que pueden. Imagínese, el triste diagnóstico de la salud. Doctor Augusto, de verdad, gracias por habernos acompañado y sobre todo ayudar a entender a nuestra audiencia, a nuestros oyentes y televidentes, el lío en el que estamos metidos. Yo sé que hay que guardar la esperanza, pero qué gran lío el que tenemos con el sistema público de salud. Le agradezco mucho, feliz domingo. Igualmente, Juan Roberto, muchas gracias. Buen día, buen domingo. Augusto Galán, exministro de Salud, fundador del Centro de Pensamiento Salud Cómo Vamos, con ese, repito, triste diagnóstico. Un diagnóstico que se repite con casos, con rostros, con ejemplos en cada uno de los rincones de Colombia. Vamos a Cartagena. Dálida Orozco, del Servicio Informativo de Blue Radio. A sus 64 años, con una pensión por invalidez y un diagnóstico de hipertensión y descenso de vejiga, Eneida Puello, una usuaria de la 9 EPS en Cartagena, asegura vivir un verdadero viacrucis cada vez que debe autorizar un procedimiento, pedir una cita especializada e incluso reclamar un medicamento para tratar una simple gripe. La historia de Eneida, que ya ha instaurado 5 tutelas en contra de la 9 EPS, se repite en otros cientos de usuarios, para quienes la incertidumbre ya parece ser parte del historial clínico. Yo tenía que ir en noviembre a la cita. Desde esa época me han dado 1 o 2 medicamentos. Lo de la rodilla, imagínate, tengo uno que vale 65,000 pesos, que se lo tomo con la diamidina. No me han dado esos medicamentos. Para decirte que de la presión, yo soy hipertensa. Allá tengo acumulado pendientes de la presión. De acuerdo a la Personería Distrital, entre junio y octubre de 2025, las principales quejas de pacientes en Cartagena se concentraron en la nueva EPS, Mutual Ser y Salud Total. El mayor porcentaje de estas quejas estaban relacionadas con falta de entrega de medicamentos. Haroldo Ramírez, personero delegado para asuntos de salud. Diario tenemos un promedio de atención en temas de salud de 45 a 55 personas por día, en donde realmente el 70 y hasta el 80% hoy día es el tema de la dispensación de medicamentos, la inconformidad de los usuarios porque no les están entregando los medicamentos. Para Andrés Ochoa, presidente de la Veeduría Salud de Esperanza, el traslado de pacientes que requieren atención especializada también es una denuncia recurrente. Los problemas que hay actualmente con la EPS Mutual Ser en cuanto al tema de los pacientes provenientes del sur de Bolívar, de Simití y de otras regiones. El tema de los transportes, hospedaje, alimentación. Según cifras de Cartagena Cómo Vamos, en los últimos años la satisfacción general de los cartageneros con el sistema de salud ha disminuido. Pasó del 57% en 2022 a 51% en 2024, la cifra más baja desde 2015. Bueno, de Cartagena veamos lo que pasa con los usuarios en el suroccidente del país, en el departamento del Valle del Cauca. Lina Vera. Sigue siendo compleja la situación para pacientes de las diferentes EPS en Cali y en el Valle del Cauca debido al incumplimiento en los pagos de obligaciones a clínicas y hospitales de la región. Las EPS que actualmente tienen una cartera más alta son Nueva EPS, Ensanar y Cosalud, cuyos usuarios en las últimas semanas han realizado varios plantones y protestas exigiendo la garantía a su derecho en la salud. El más reciente caso fue el de las madres de usuarios de Ensanar en el sur de Cali que por más de 2 semanas estuvieron durmiendo en colchonetas y en el piso, esperando respuesta para la continuación de los tratamientos de sus hijos. Realmente son unas entregas parciales, en su totalidad nos quedaron debiendo lo de 30 pacientes por completo. Porque nosotros no estamos aquí porque queremos molestar a Ensanar o porque queremos molestar al gobierno. Nosotros estamos aquí porque estamos exigiendo los derechos de nuestros pacientes. Recordemos que la deuda de las EPS a las clínicas y hospitales del Valle del Cauca asciende a más de 3 billones de pesos, situación que afecta principalmente a los hospitales de municipios pequeños como los del norte del Valle del Cauca. María Cristina Lesmes es la secretaria de Salud del Valle. Y nuestra preocupación es que la desfinanciación del sistema y los efectos negativos en la prestación de servicios de salud y en la vida de los colombianos sigue siendo una problemática importante porque sigue siendo un sistema deficitario. La situación se agudiza con el paso de los días, especialmente cuando algunas clínicas privadas deciden cerrar la atención a pacientes de las EPS deudoras. El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, hizo un llamado al gobierno nacional para que la superintendencia atienda con prioridad esta situación. Para normalizar
la entrega de medicamentos, de insumos médicos, de servicios de salud que requiera la población y a normalizar la operación de la red prestadora de salud. Ante esta situación, varias asociaciones de pacientes se unirán para participar el próximo 26 de enero en la protesta a nivel nacional para exigir mejoras en el servicio de la salud. Antioquia no escapa al drama de la pésima atención en salud del sistema público. Héctor David Santamaría. Juan Roberto, buenos días. Al límite se encuentran los pacientes de diferentes EPS en Antioquia, pero en especial los de la nueva EPS y la única EPS mixta del país, Sabia Salud, ambas intervenidas por el gobierno nacional, que no reciben sus medicamentos o incluso tienen problemas para que sean atendidos en los hospitales del departamento. Es el caso de Joana Baena, que denunció que su abuela de 80 años ingresó al Hospital San Rafael de Itagüí luego de sufrir un accidente en el municipio de Angelópolis, tiene intenso dolor y por no tener cómo brindarle atención por falta de insumos, los médicos le sugirieron que la retirara voluntariamente. Mi abuela es una señora de 80 años, sufrió un accidente en casa, está a espera de una cirugía y lo único que ha recibido durante estos 3 días en el hospital es tramadol para el dolor. Pero no es el único drama, sin importar las inclemencias del clima por estos días que azotan a la capital de los antioqueños, los usuarios de la nueva EPS acuden sin falta a los dispensarios para intentar reclamar sus medicamentos. Pacientes con diagnóstico de diabetes, cáncer e hipertensión son los más afectados por esta situación, según el relato que hicieron en sala de prensa. Hace 5 o 6 meses no nos entregan ninguna clase de medicamentos. Ella necesita Glisambi para el azúcar, para la diabetes. Soy de la nueva EPS, tengo medicamentos porque soy operada del corazón. He tenido muchos inconvenientes para que me den los medicamentos. Pero esa es una parte. La otra es la grave crisis financiera que están enfrentando por incumplimientos los hospitales públicos y privados, en donde les adeudan cerca de 8 billones de pesos, recursos que tienen contra la espada y la pared a decenas de centros de atención médica de Antioquia. Uno de los casos más preocupantes es el del Hospital San Rafael de Itagüí, que no tiene cómo responderle a los proveedores, y mucho menos con el pago de la nómina a 460 empleados, como lo relató entre lágrimas el gerente Luis Fernando Arroyave. Llegaban llorando, no tengo con qué comer, no tengo que pagar arriendo, no tengo un aguinaldo para mi hijo, y decirles no tengo con qué pagarles porque 9PS desde agosto no nos paga. Según la gobernación de Antioquia, la cartera más grande está en las EPS intervenidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que adeudan 4,9 billones de pesos, afectando a cerca de 3 millones de usuarios de la nueva EPS, Sabia Salud y Cosalud en Antioquia. Opinión,